Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es lunes, queridos hermanos. Durante 4 semanas leeremos como primera lectura la carta de Pablo a los romanos, que nos puede ayudar mucho a madurar en nuestra fe y a responder con más ánimos a la gracia que Dios nos ha hecho a través de su Hijo Jesús. Roma era para Pablo un punto de referencia importante. Había predicado el Evangelio en el Mediterráneo oriental y ahora quería llegar hasta las tierras de España, en el occidente. Pero sobre todo estaba fascinado por la idea de ir a Roma, la capital del imperio, una metrópoli mucho más importante que Corinto o Antioquía o Éfeso. Pablo no había fundado ni conocía la comunidad de Roma, que seguramente estaba formada por cristianos procedentes del judaísmo y otros del paganismo. La capital siempre es lugar de encuentro y comunidades mixtas. Pablo escribe esta carta cerca del año 58, y es una carta importante por su doctrina y por sus orientaciones espirituales. Podríamos pensar que es la carta de madurez. Son más de 20 años los que Pablo ha vivido ya como cristiano y ha reflexionado sobre el misterio de Cristo. Ya lo había esbozado en otras cartas. Algunos consideran la de los Gálatas como un borrador de esta carta, y ahora presenta una exposición completa de la visión sobre el plan salvador de Dios. Hoy leemos el saludo a todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo. Pablo se tiene que presentar de alguna manera porque no le conocen, y lo hace con unos rasgos llenos de intención: siervo de Cristo Jesús, pero también llamado a ser apóstol escogido para anunciar el Evangelio de Dios. Su misión en el conjunto de la Iglesia es hacer que todos los gentiles respondan a la fe. Ya desde el principio de la carta se ve que hay una intención teológica universal, pero el más importante no es ni Pablo ni la comunidad, es Jesús, y de él habla ya con entusiasmo desde el saludo. Nacido de la estirpe de David, constituido Hijo de Dios con pleno poder por su resurrección, Jesucristo nuestro Señor. El texto del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, nos revela un momento incómodo para Jesús. A él no le gustaba que le pidieran signos y milagros. Él quería que le creyeran a él por su palabra como enviado de Dios, no por las cosas maravillosas que pudiera hacer, aunque también las hiciera. Así se entiende que les diga que el único signo que les va a dar es el de Jonás, y luego añade también el ejemplo de la reina de Sabá, quejándose de la poca fe de sus contemporáneos. Jonás fue un pobre profeta que predicó en Nínive sin hacer ningún milagro. La semana pasada leíamos durante 3 días parte de este libro del Antiguo Testamento. Jesús es más que Jonás. Ha hecho signos sorprendentes que ya deberían bastar para reconocerle como el Mesías de Dios.
pero aquellos no le acaban de creer. Y lo mismo la reina de Sabá, que vino desde lejos a escuchar la sabiduría de Salomón, y Jesús es más que Salomón. El signo de Jonás no se refiere aquí, como pasa en Mateo, a la resurrección en el tercer día, igual que Jonás había estado 3 días en el vientre del cetáceo. Lucas pone a Jonás mismo, a su persona, como signo, sin milagros, apoyado solo en la palabra de Dios, en su caso con éxito. En el de Jesús, con más dificultades, y eso que los ninivitas eran paganos, y los que no creían a Jesús, sin embargo, eran judíos. Unos aceptan, otros rechazan, unos acogen con humildad, otros se mantienen en la soberbia. Los paganos sí supieron reconocer la voz de Dios en los signos de los tiempos, y lo del pueblo elegido no. Por eso la queja que resuena también en el inicio del Evangelio de Juan: vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Los judíos se distinguían por pedir milagros, mientras que los griegos buscaban sabiduría. Puede quedar retratada aquí nuestra generación, cuyo afán muchas veces de cosas espectaculares y sensacionales, apariciones, revelaciones, es también insaciable. El mejor signo que nos ha concedido Dios es Cristo mismo, su persona, su palabra. Pero por otra parte nos debemos sentir aludidos nosotros, los cristianos, los de casa, los más cercanos a Jesús, que también podemos buscar excusas para no acabarle de creer, como hicieran los paisanos de Jesús en Nazaret. ¿Qué le estamos exigiendo nosotros a Dios? Nos encantaría una voz milagrosa, nos encantaría un signo en el cielo, nos encantaría un milagro extraordinario, porque milagros ordinarios todos los días nos regala Dios. ¿Que no? Podemos ver, podemos escuchar, podemos caminar, tenemos salud, tenemos una casita, tenemos trabajito, tenemos una familia. No son milagros, claro. Y si vemos la obra de la creación, todos los días repleta de un montón de milagros que Jesús nos regala. No caigamos entonces en la tentación de aquellos que pedían signos y milagros. Aprendamos a reconocerlos y a glorificar a Dios por la obra maravillosa que hace en su Hijo Jesucristo cada día en nuestra propia vida. Que pasen muy feliz lunes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.